Disculpen que me ría, pero en mi país hay un dicho muy conocido, y no solo en mi país, en muchos, el cual dice lo siguiente: el que ríe de último, ríe mejor. Y es que, como vieron en la miniatura, sí señores, al parecer el señor Florentino Pérez, antes del retiro, planea vender el 49% del Real Madrid. Quédense, porque no es el hecho de vender solo el 49 y sigues quedándote con el 51. Esto no es lo malo. Donde viene la polémica es cómo se distribuye ese 51% y cómo está indirectamente favoreciendo a una minoría, y habrá un montón de socios que perderán, valga la redundancia, su sociedad con el Madrid. Cómo da vueltas la vida, cómo de irónico es el mundo. Hace 2 años aproximadamente estábamos en la quiebra los del Barcelona. Muchos se burlaban: el Barcelona no tiene dinero, no tiene de dónde sacar, se van a transformar en sociedad anónima deportiva, ja, 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 ja. Y nosotros somos los mejores, somos los que tenemos más dinero y estamos en la cima del universo. Pues, oh sorpresa, el Barça está por llegar a regla 1-1, el Barça está por consolidarse, disculpen la palabra, nuevamente al 100% en el apartado económico, y el Madrid planea salir a la venta con su 49% a inversionistas. Estas son palabras que ha planteado el propio Florentino Pérez y que están tomando muchísima, pero muchísima más fuerza en los últimos días. Y es que muchos dirán: oh, pero si estamos bien, estamos excelentes económicamente. Esto es lo que te han querido vender los diarios que tanto sigues y que son patrocinados, ya sabemos por qué persona o por qué ente, que están incluso tapando esta noticia que debería ser portada en todos los diarios del planeta, como en su momento lo fue el caso Negreira, que por cierto ya se está cayendo ese montaje de X personas, y también lo fue el tema de que estábamos casi en la quiebra. Pero oh sorpresa, no se habla casi del tema. Qué raro, ¿no? Qué extraño que diarios que usualmente le dan el favor al Madrid no estén hablando del próximo movimiento del presidente del Real Madrid. Y es que, para ponerlos en contexto de por qué están tan mal, hay que hablar de los movimientos que ha hecho el Madrid las últimas 2 temporadas y cómo le han salido los mismos. Vamos a hablar del primero, y del que muchos quizás se molesten o se indignen, pero hay que decirlo como es: la renovación del Bernabéu. Hay muchos madridistas, yo conozco madridistas que van hasta la muerte con el Madrid y lo han admitido. Es una chapuza lo del estadio. Ya no solo en el tema arquitectónico, que solo le pusieron una capa de hierro por fuera, dejaron el antiguo estadio por dentro y pusieron un sistema en el tema del campo que ahora está fallando y hay que renovarlo y cambiarlo, sino que esta renovación la vendieron como que iba a ser un megaproyecto, y finalmente agregar 3, 4, 5 cositas les terminó costando más de 1000 y tantos millones de euros. Aparte del costo, porque el costo no es problema siempre y cuando puedas volver a pagarlo, está el tema de que las estrategias que había tenido o tomado el club en este apartado de cómo pagar ese dinero no están saliendo y se están viendo mermadas. Por ende, hay pérdidas, hay pagos que realizar y no pueden seguir posponiéndose nada de esto. Hablo del tema de la restricción de conciertos, la restricción de muchos espectáculos con los que contaba el Real Madrid para esta temporada y que iban a costear una gran parte o un gran porcentaje del costo de ese estadio. Finalmente no se están dando por un error en la construcción o al momento de planificar el crear el estadio. Porque hay aficionados que se han quejado de que hay momentos donde se sienten como sin oxígeno, porque hace una especie de efecto invernadero el estadio una vez se cierra el techo. Fuera de esto, también no es tan hermético y al momento de hacer los conciertos afecta el tema de la contaminación auditiva a todos los vecinos del estadio. Por ende, aún así hicieron unos conciertos que se descubrió después que en cierta manera fueron ilegales, que no debieron seguirse haciendo por falta de X o Y normativas con las que no estaban cumpliendo.
Aquí ya pierdes un gran porcentaje del dinero que necesitabas o tenías planteado para costear lo del estadio. Ahora tienes que cambiar la estrategia que tenías con el césped a una nueva que te ha planteado la empresa y es más dinero extra. Aparte, la capacidad total de aficionados ni siquiera lo aumentaste en un gran volumen. Sigue siendo baja en comparación a otros estadios como por ejemplo el Camp Nou, que va a tener una capacidad de más de 100,000 aficionados y por ende van a lograr obtener mucho más dinero del estadio. Esto porque decidieron prácticamente derrumbar el estadio y a un costo cercano a lo que costó la renovación del Bernabéu. Y esto son realidades. Si yo fuera madridista, es algo por lo que yo estaría molesto a más no poder. En el Barça estuve molesto cuando se ficharon algunos jugadores como Vitor Roque, que no funcionó, y otros que fue un sobrecosto exagerado en jugadores. Y en su momento yo estaba indignadísimo con esto. Ahora yo me pregunto por qué los madridistas lo celebran todo solo por el ego y la dignidad propia de ellos. ¿Qué te cuesta decir o admitir que, oye, este tipo nos está estafando con lo del estadio, por poner un ejemplo? O sea, no pierdes nada. Esto es lo que debería ser un verdadero madridista. Cuando está viendo algo que no está correcto en el club, quéjate. Tienes voz y voto y, aunque suene feo, el Real Madrid es hoy en día lo que es por los fanáticos, porque un equipo sin fanaticada no es nada. Entonces, cerremos este apartado del Bernabéu. Aquí se genera una gran pérdida de dinero. Pero también viene la otra en lo deportivo y fichajes. Y es que, aunque suene feo, el Madrid recientemente, antes de los últimos, hace como 2 temporadas atrás, ganaron una Champions, es cierto, y obtuvieron diferentes victorias positivas. Pero si analizamos los fichajes que ha tenido el Madrid los últimos años, así como ha conseguido grandes sumas de dinero por ganar Champions y muchos títulos, también lo han perdido por errores en lo deportivo. Por ejemplo, fichajes como el de Hazard representó una gran pérdida de dinero para el Madrid. Además, los últimos años el Madrid está perdiendo mucho dinero. Por ejemplo, Endrick es un jugador que come banca y les costó muchos millones al Madrid. Les pongo otro ejemplo. Ancelotti se fueron 15 millones por finiquitar el contrato de él. Xabi Alonso son 10 millones que les tienes que pagar. Mastantuono te costó 63 millones de euros y lo tiene Xabi Alonso comiendo banca. Alexander Arnold te costó 60 millones de euros y ha pasado casi lesionado todo el tiempo que lleva en el Madrid. Álvaro Carreras, 32 millones de euros, pero este sí lo estás aprovechando más y está contando mucho con él lo que es Xabi Alonso. Entonces, si sacamos un total, Alexander Arnold fueron 32 millones y Álvaro Carreras 50 millones de euros. Pero oye, lo estás aprovechando a él. Pero si nos vamos al total, estamos hablando de 230 millones de euros en fichajes y no has ganado nada. La temporada pasada, ¿cuántos millones por más que Mbappé haya venido gratis? Fue una transacción de más de 140, 150 millones de euros en honorarios, en ficha para que viniera al Madrid, en un montón de cosas más que le pagaste a Mbappé. Y ganaste absolutamente nada la temporada pasada con el Madrid. Que las cosas como son, no ganaron títulos la temporada pasada. Entonces, ve sumando lo de Mbappé, más lo de Endrick, más estos 230 millones nuevos. Te vas casi a 500 y tantos millones de euros en fichajes que casi no te han resuelto o no has logrado compensar. Yo siento que de estos el único que en verdad has aprovechado o compensado se puede decir que es el del propio, ¿cómo se llama? Mbappé. El único, porque te está rindiendo, ganó la bota de oro. Si bien no está en ocasiones al 100%, no te ha parecido cuando lo esperabas, igual está rindiendo. Aparte también se me pasó mencionar el de Huijsen, que fueron 60 millones de euros más. Entonces, ves sumando, o sea, hagan cuentas. El Madrid ha perdido mucho dinero las últimas 2 temporadas. Y es por esto que Florentino estudia un modelo tipo el Bayern Múnich, con los socios manteniendo el control de un 51% y el 49% estaría abierto a inversiones. Aquí hay un problema.
Y es el tema de cómo vas a dividir lo de los socios. Porque se habla de que para que un socio pueda mantenerse dentro de ese 51%, tiene que tener la cantidad de dinero equivalente al porcentaje de acciones que tenga que ver con lo que vale el 51% del Madrid. ¿Cuántos actuales socios del Madrid tienen cantidades de dinero tan absurdas para costear esto? Ahora lo ven. Muchos socios van a perder el mismo. Van a dejar de ser socios del Madrid. Y son pocos los que van a quedar con el control del 51% del club. Y aquí es donde deberías estar molesto tú, madridista. Y qué casualidad que justo cuando viene la debacle y los problemas con el estadio, los gastos absurdos que no se ha visto de dónde sacar el dinero para recuperarlo porque no te fue bien la temporada pasada, qué casualidad que el señor Florentino Pérez se retira a finales de esta temporada, es decir, el otro año, y no va a continuar hasta el 2028. Qué cosas, ¿no? El jefe abandona el barco cuando peor está. Déjenme en comentarios qué es lo que opinan de la futura venta, o pues está bastante avanzado el tema de una posible venta del Madrid. ¿Qué opinas del retiro? Que ya se habló de ello y está casi confirmado, solo falta que salga el propio Florentino y lo diga a televisión abierta, de ese prematuro retiro justo cuando las cosas empiezan a ir mal en Madrid. Nos vemos en la próxima.